El día de hoy traigo un mensaje que he titulado El Padre no abandona. Y yo sé que estamos en Domingo de Resurrección y vamos a conectar eso con esta idea del día de hoy. El Padre no abandona. Y de hecho a mi esposa y a mí el Señor nos ha estado hablando mucho de un ministerio enfocado a levantar y a enseñar y a ministrar a papás. ¿Cuántos saben que estas generaciones necesitan padres? Que necesitan papás. Y hoy quiero hablarte de que el Padre no abandona. Y hace pues ya algunos años, en el 2003, yo fui a un evento, de los eventos que más han impactado en mi vida. En el 2004 ya fui con Memo y con otros compañeros, pero en el 2003 solo fui con mi hermano y miembros de otras iglesias. Un evento para jóvenes al aire libre. Eran como unos 7,000 jóvenes en Irapuato. Y fue uno de los momentos donde más me impactó la presencia de Dios. Y donde yo siento que ahí fue que mi vida ya conocí a Jesús, ya había aceptado como mi Salvador, pero en ese momento dije: Jesús, sí te sigo. Y me acuerdo de un momento en especial donde algo sucedió en mi corazón y en mi mente y causó un switch que hasta el día de hoy sigue resonando en mi vida. En ese entonces los conferencistas, el organizador era Enrique Bremer, y él nos dice a todos los jóvenes: está por presentarse en los cines de todo el mundo el evangelio de una forma que nunca antes se había presentado. Y es que estaba por estrenarse la de Cristo. ¿Cuántos la han visto, ya han llorado, ya han hecho ay? De repente les dices: ay, está fuerte, ¿verdad? Pero en ese momento apenas se iba a estrenar. Y recuerdo muy bien cuando pusieron el tráiler de la película. Fue muy impactante para mí por primera vez ver representado de una manera tan real lo que significó la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y la parte del tráiler que más me cautivó es cuando Jesús, estando en la cruz, exclama lo que yo creo son algunas de las palabras más desgarradoras que puedes encontrar en toda la Biblia, desde mi perspectiva, y fueron pronunciadas por Jesús mismo. Y estas palabras están en Mateo 26:46, que dicen así, seguramente lo has escuchado: como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, o Elohi, Elohi, lama sabactani. Y al verlo representado en esa película y ver al Salvador de la humanidad tan vulnerable en ese momento, tan humano, que nuestro Dios es el único Dios que, como decía Memo, que fue el único Dios que murió y resucitó, también es el único Dios que tiene cicatrices, que presenta sus cicatrices, y que en ese momento más crucial para la fe cristiana, Él se mostró totalmente vulnerable, diciendo lo que significa estas palabras, que es arameo: Elí, Elí, lama sabactani. En griego, y para nuestros días traducido al español, significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una de las frases que por siglos teólogos se agarran la cabeza y dicen: ¿qué? Dicen los historiadores que Martín Lutero, al estudiar este pasaje, se golpeaba y decía: ¿Dios abandonó a Dios? ¿Dios abandonó a Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué es tan fuerte? Porque yo siento que la palabra abandono, para mí en lo personal, es una de las palabras más crueles y terroríficas que podemos expresar. Quiero darte unas definiciones de qué significa abandonar: dejar sola o sin atención ni cuidado a una persona. Sola o sin cuidado. Ahorita en la pandemia muchos experimentamos
lo que significa soledad y ay, no está padre, ¿verdad? No está padre vivir solo, sentirse solo. Otra definición es dejar definitivamente a una persona con la que se mantenía una relación afectiva. Pareciera que Jesús está diciendo, el Padre me dejó solo. Puede decir tu amigo, ájale. El Padre me dejó solo. Voy a requerir a un valiente hermanito de camisa roja, vente para acá. Por eso te invité a irme solo. Y a otra persona por acá, a ver, tú vente, Julio Melgar de Cuernavaca. Por muchos años, esta versión o este pasaje se ha interpretado, y es lo que permea el día de hoy esta interpretación. Posiblemente la has escuchado, la que voy a explicar ahorita, aunque no ha sido la más popular a lo largo de la historia de la iglesia, porque recordemos que la iglesia de Cristo no tiene 30 años, 50 años, no nació en los 90. Marcos Whitnell fue el primer adorador de la historia. Llevamos 2000 años de historia de la iglesia y ha habido varias interpretaciones. Quiero darte el día de hoy la libertad de que pienses y de que tú decidas la interpretación. Si te hace clic, está bien, no pasa nada. Pero en estos tiempos la interpretación que por lo menos yo más he escuchado es esta. Quiero que te pongas aquí enfrente. Creo que está viciando un poquito, ¿no? Como los graves. Y tú también ponte aquí enfrente. Aquí Raúl representa a Jesús. Está ungido. Y ¿cómo te llamas? Jordi representa al Padre. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y lo que muchos dicen es que en este pasaje, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La Biblia dice, y esto es totalmente cierto, que todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Todo lo más terrible, porque los humanos tenemos un potencial increíble para hacer maravillas, como casi ahora llegar a Marte, y también tenemos un potencial terrible para destruir. Y todo eso, ese potencial de destrucción, de muerte, de dolor, cayó sobre Jesús. Esto es totalmente bíblico y es lo que pasó en la cruz. Pero entonces muchos dicen esto, y es lo que yo más he escuchado, y ahorita te quiero dar otra perspectiva. Pero a ver, ponte aquí enfrente el Padre, ve a Jesús. Pero Jesús está cargando con todo el peso del pecado, de la maldad, de la enfermedad, del dolor. Y muchos teólogos lo han interpretado de esta manera. Dios es santo, ¿verdad? Y hasta lo hemos cantado el día de hoy. Y muchos dicen, su santidad lo que produjo fue que el Padre, volteate hacia Él, ve al Hijo cargando el pecado de la humanidad. Y se dio la vuelta, como diciendo, no puedo soportar esto. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esta interpretación? Diciendo, el Padre se separó y realmente abandonó al Hijo porque era el pecado demasiado feo. Pecado, ay. Y que se da la vuelta, dice. Y que en ese momento fue cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora agárrate tu asiento, y espero que no te meta en conflicto, pero al final esto va a ser muy esperanzador para ti, como lo fue para mí. Vamos a darle un aplauso a estos caballeros. Gracias. Porque aquí les va algo. Esta interpretación, ahorita vamos a hablar un poco sobre esto, pero me lleva a preguntarme otra cosa. En Juan 16:32, no lo busques, yo voy a citarlo rápido por cuestiones de tiempo. Momentos antes de que Jesús fuera a la cruz
pasó un tiempo agradable con sus discípulos. ¿Cuántos recuerdan eso? La última cena. Y en los últimos momentos Jesús le dice a sus discípulos estos: he aquí la hora viene y ha llegado. Está hablando de que van a venir a apresarlo. Y dice así: viene la hora en que serán esparcidos, le está diciendo a sus discípulos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Jesús le está diciendo a sus amigos: mala onda, me van a dejar. Gachos, pero se las paso porque soy Jesús, ¿no? Jesús les está diciendo eso, y es lo que pasó realmente. No sé si recuerdas que el momento en el que Jesús fue apresado, todos huyeron excepto Juan. Pero fíjate esto, les está diciendo: todos ustedes me dejarán, en otras palabras, abandonarán. ¿Estamos bien? Pero de repente dice: pero no estoy solo. Y recuerda, está hablando de que va a ir a la cruz, de que va a pasar por el momento de sufrimiento. Ustedes me van a abandonar, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pregunto yo, Jesús tenía una ilusión de que el Padre sí lo acompañaba, y que a la mera hora el Padre dijo: no, ¿qué crees? Que ya a la mera hora sí te dejo solo. Pregunto yo, no me respondas, quiero dejarte eso ahí. Jesús estaba seguro: yo voy a la cruz, yo voy a morir. Y sí fue difícil, y en el Getsemaní lloró y decía: Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Pero en este momento está diciendo: voy porque no estoy solo. ¿Sale? Algunos otros toman, y hoy vamos a andar bien teólogos, así que agárrate y vas a salir bien chido de aquí. Porque muchos toman un versículo que de hecho es uno de mis versículos favoritos, 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Los teólogos lo llaman el divino intercambio. Jesús se pasa al lado pecador para que nosotros pecadores nos pasáramos al lado divino. Y no sé tú, pero eso es de las cosas más asombrosas que puedo pensar, que yo estoy del lado de la justicia, que Dios me ve a mí y no ve: hoy David, en la mañana fuiste bien rudo con tu esposa. Sí me confronta en eso, pero soy la justicia de Dios en él. Y conmigo: soy la justicia de Dios. Pero entonces algunos dicen: como Jesús se hizo pecado, el Padre no podía estar con el pecado. Pero versículos antes, en 3 versículos antes, dice lo siguiente: 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y fíjate en esta frase y subraya esta frase en tu Biblia, porque dice así: pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Está diciendo que el Padre estaba teniendo una participación activa en la redención. En otras palabras, en la cruz. Di conmigo: ájale. El Padre no hizo: ahí te la ves. El Padre dijo: tú y yo vamos juntos a salvar a la humanidad. El Padre no abandona. Esto todo es solo el fundamento para ahora el punto al que quiero llegar. Entonces Jesús, ¿por qué exclamó esto? ¿Por qué soltó esta expresión tan desgarradora: Elohi, Elohi, lama sabactani? Quiero darles y proponerles otra perspectiva. Vamos a conectar puntos como si fuéramos espías el día de hoy, porque quiero decirles esto: Jesús, durante todo su tiempo en la tierra, nunca se refirió
a Dios como Elohi, como Dios o como Señor. Nunca. ¿Saben cómo le llamaba? Todas las veces que se refería a Él, Padre. Y aquí no lo hizo. Él nunca decía el Señor, Él decía mi Padre. Segunda cosa, segunda pista. Él lo dijo en un idioma que solo un sector en específico iba a entender, porque lo dijo en arameo. Era un idioma que para ese tiempo ya era medio antiguo. A los judíos de sangre sí sabían a qué se refería, aunque ya ese idioma estaba transformándose, el arameo. Pero muchos de sus textos sagrados están escritos en arameo, de lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento. Y para los judíos desde muy chiquitos, desde la edad de mi hijo y desde muy pequeños, eran llevados a escuelas donde les enseñaban la ley judía y se la aprendían de memoria. De hecho, Jesús lo dijo en arameo, y si tú ves versículos más adelante, muchos no la entendieron y dijeron, creo que está llamando a Elías. Pues por ahí dice que como que Elías, que venga Elías. No le entendieron. Jesús estaba mandando un mensaje específico para personas específicas. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Todavía me aman? ¿Todavía nadie ha usado el ministerio de los dedos? Eso. Y aquí viene, esto me encanta y le va a dar fundamento y sustento al punto al que quiero llegar. Jesús expresó esto porque esto era una tradición judía. El libro de los Salmos es un compendio de canciones que fue recolectado por muchos años. De hecho, son muchos libros como cancioneros hechos uno solo, lo que nosotros tenemos como el libro de los Salmos. Pero ellos no le ponían de hecho estaban en órdenes diferentes en algunas secciones. Y ellos no es como, vamos a hablar del Salmo 23. Para ellos no es así. Los números llegaron mucho después, siglos después. El Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 119, que son como los más famosos. Ellos, la manera en la que se acordaban de eso, de esos salmos, como no tenían un título, ellos citaban la primera frase del salmo e inmediatamente los judíos entendían. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, yo empiezo a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces ustedes agarran la onda y dicen, en lugares de delicadas. Está bien, si no te lo sabes no pasa nada. Vamos a hacer otra prueba. Una piedra en el camino me juró que era rodar y rodar. Y ustedes dicen, rodar y rodar. ¿Sí me estoy explicando? A veces no nos sabemos el título de la canción, pero empiezas a recitar la primera frase y ya dices, ya sé de qué está hablando. Los judíos así, porque aparte no tenían libros como nosotros, eran rollos impresionantes. Para decir, está en el versículo tanto, te perdías. Entonces recitaban la primera frase y todos los demás entendían de qué estaba hablando. Aquí viene lo hermoso. Jesús estaba recitando un salmo, el Salmo 22, que empieza de esa manera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y de hecho sí la captaron algunos, porque si tú ves en los evangelios, cuando están diciendo sobre cuando están describiendo el Vía Crucis y el momento de la cruz, tú te vas a dar cuenta en un montón de ocasiones que pasaba algo y alguien decía, esto pasó por esto que está escrito. Les voy a dar una lista. El Salmo 22 era una radiografía de lo que Jesús iba a pasar en la cruz. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? Estamos bien inteligentes el día de hoy, ¿verdad? Estamos bien chidos. Fíjate esto.
En el versículo 1 del Salmo 22 se estaba profetizando, porque el Salmo 22 fue escrito miles de años atrás, pero se estaba profetizando en el versículo 1 el clamor de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en los versículos 7, 8, 12 y 13 se está profetizando que se iban a burlar los burladores de Jesús. ¿Y cuántos se acuerdan que cuando Jesús estaba en la cruz se burlaban de él y le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz? Eso ya estaba profetizado y los judíos estaban dando cuenta de eso. En el versículo 16 habla de la tortura, que Jesús dice, bueno, en el Salmo dice: puedo contar todos mis huesos, como diciendo, estoy triturado. Estaba hablando de la tortura de la crucifixión. En el versículo 14 habla de su cuerpo apaleado. En el versículo 15 habla de sus labios secos. ¿Cuántos se acuerdan que en algún momento Jesús dijo: tengo sed? O sea que Jesús prácticamente lo que estaba diciendo es, les estaba dando una guía de esto es lo que sigue a continuación. No sé si alguna vez has entrado a una obra de teatro y te dan como el programa. Te dicen: mira, esto va a ser. Jesús estaba haciendo eso al proferir este canto. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Vamos bien? En el versículo 18 habla de la repartición de sus vestiduras. Si te acuerdas, tenía una túnica muy especial. Era tan bonita que no la rompieron, sino que la vendieron. Y eso también está en el Salmo 22. Algunos entendieron este mensaje. Ya estoy por aterrizar. ¿Y por qué expliqué todo esto? Porque cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Durante mucho tiempo, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, desde el siglo I en adelante hasta como el 1000 y tantos, lo que se creía era lo siguiente: que Jesús, recuerda esto, Él era el representante de Dios ante la humanidad, pero también era el representante de la humanidad ante Dios. Y que Jesús en este momento estaba dándole voz al clamor más antiguo que la humanidad siempre ha tenido: ¿por qué nos has abandonado? Le estaba dando voz a los que a lo mejor de manera verbal o no verbal en algún momento de su vida, y estoy seguro que no existe hombre ni mujer en la tierra que en algún momento de su vida no haya dicho esto y no haya levantado este clamor, quizá no verbal, pero sí en tu corazón: ¿por qué? Y Jesús, como representante de la humanidad, está tomando ese clamor de los seres humanos, esa mentira que se había permeado por toda la humanidad a partir del pecado, diciendo: Dios nos ha dejado y por eso el mundo es un desastre. Y no sé si te das cuenta, pero esa es la pregunta que sigue permeando hasta el día de hoy. Si Dios es verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Y también dicen algunos sacerdotes del siglo XV más o menos, siglo XIV, decían lo siguiente: Jesús le estaba dando voz al clamor de los que no saben clamar, del huérfano que no sabe ni qué ha pasado, pero simplemente se da cuenta: no tengo padre, no tengo mamá. De la mujer que siendo oprimida y pensando toda su vida que así le tocó nacer, y entonces, y que dice que me abandonaron. Y esto hace especial eco en mi corazón, porque yo cuando tenía 6 años, 2 años más que mi hijo, y voy a pedirle al del piano si puede pasar, 2 años más que mi hijo, y el pecado es cañón. La muerte, y por eso es tan gloriosa la victoria de la resurrección, porque venció algo que realmente producía dolor a la humanidad: el pecado. Hubo un ataque frontal a mi familia cuando yo tenía 6 años, al punto que mis papás se divorciaron, y en una familia mexicana.
condiciones latinoamericanas que posiblemente muchos se sentirán identificados. El papá tiene que irse a trabajar y ver la manera de dar la pensión, pero no alcanza, entonces la mamá también se tiene que ir a trabajar y trabaja todo el día y toda la noche, y los hijos. Y fuimos de esos niños, la tele, nos la sabíamos de memoria, la programación del 5. Pero en ese momento viví lo que ningún niño de 6 años tendría por qué vivir. Que los que resultaba o que pensaríamos que estaban ahí para defender, no estaban. Y no sé si alguna vez te has sentido así, que aquel que se supone que te tenía que proteger no está. Y lobos rapaces, ¿te imaginas un niño de la edad de mi hijo? Lobos rapaces devorando. Y un niño no sabía ni qué estaba pasando, pero diciendo: ¿por qué me abandonaron? Y posiblemente muchos de ustedes están aquí. La pandemia incrementó, le amplificó este clamor. ¿Por qué mi papá se fue en esa temporada? ¿Por qué? Quizá el clamor no es por ti, es por un ser querido. ¿Por qué está acostado en cama? ¿Nos has abandonado? ¿Abandonaste hasta tu propio hijo en el momento más difícil? ¿Cómo no me vas a abandonar a mí? Y eso es lo que quiero dejarles el día de hoy: la esperanza de que en este salmo que Jesús estaba citando, les estaba diciendo: sí, está cañón, y el diablo, el pecado, la muerte les ha implantado esta mentira a la mente de que Dios nos dejó a nuestra suerte, y que los filósofos de los últimos tiempos incluso han llegado a la conclusión de: mejor nos la valemos por nosotros solos, porque ya no necesitamos a Dios, porque al parecer Dios no hace nada. Pero Jesús en la cruz fue directamente en contra de esa mentira, porque en el salmo que él estaba refiriendo, habla así del dolor, habla así de la tortura, pero dice esto: anunciaré. Este es el Salmo 22, versículos del 22 al 24. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Muchos teólogos dicen que la mejor ofrenda, la mayor ofrenda de adoración que ha existido en la historia es la cruz misma, Jesús adorando al Padre. Alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob, muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. Jesús, el Padre no abandonó a Jesús, y el Padre no abandonó a la humanidad. De hecho, Jesús él estaba levantando la pregunta, pero él mismo estaba haciendo la respuesta. Y por eso dice la Biblia que sería llamado Emmanuel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no te he abandonado. Incluso soy el Dios con ustedes, el Dios con nosotros. Y más adelante dice esto: no les dio la espalda. Posiblemente en algún momento de dolor y frustración sentiste: Dios se volteó y bendijo al de al lado que sí ora más. ¿Qué crees? Hasta los pastores sentimos eso a veces. Sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Y esa es la cruz. Eso es la cruz.
que en los últimos pasajes de este salmo dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Y yo creo que este es el mensaje de la resurrección, que Dios no te ha abandonado. Y solamente lo único y maravilloso, lo único que tenemos que hacer es reconocerlo. Nada más. Reconocerlo. El Padre no abandona.